En este video vamos a hablar de las integrales triples y de sus aplicaciones. Vamos a ver como una introducción. Entonces, en las integrales triples vamos a estar trabajando con funciones de tres variables, o sea, la forma W, que es una función que depende de X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una triple integral. Entonces, donde la región de integración, entonces en este caso, va a hacer referencia no, o sea, esta región de integración no hace referencia a un área como tal, sino a un sólido. O sea, si nosotros revisamos, vamos a tener 3 grados de libertad de X, Y y Z. Y esta región D realmente va a ser un sólido, ¿sí? O un volumen de integración, ¿sí? Sin embargo, en la mayoría de los textos vamos a hacer referencia como a la región de integración. Pero realmente es un sólido, ¿sí? Que maneja X, Y y Z. Entonces dice CAF, una función de tres variables definida sobre una región cerrada D, que realmente es un sólido en el espacio, ¿sí? Del espacio tridimensional. Entonces la integral triple de f sobre d se define como, ¿sí? Y es el mismo concepto de sumatorias, ¿sí? Llevado a diferenciales. Entonces acá, respecto a lo que es armar el diferencial de volumen, vamos a tener que pensárnoslo dos veces para el orden de integración, ¿sí? Puesto que si cuando se manejaba un diferencial de área, que era de x de y o un de y de x, ¿sí? Con tres diferenciales que son los que componen el diferencial de volumen, vamos a tener lo siguiente. Entonces el diferencial de volumen se va a poder escribir como si fuese un dx de y un de z, o sea, primero respecto a x, luego respecto a y, luego respecto a z, o podrían trabajar un dx de z de y, o podrían trabajar un de y de x de z, un de y de z de x, o podrían trabajar un dz de x de y, un dz de y de x, ¿sí? O sea, hay 6 combinaciones posibles, ¿sí? Y todas pues van a girar en torno al tipo de región, ¿sí? Que estamos manejando. Ya les hablar de tipo 1, tipo 2, sino pues un concepto más general en el que busquemos reducir la cantidad de variables a medida que vamos integrando. Entonces voy a colocar un par de ejemplos de integrales que uno ya tiene preparadas y listas para desarrollar. Entonces, ejemplos de cómo reescribir las regiones. Entonces, una integral triple, entonces, sobre la región de f, que depende de x, de y y de z, por el diferencial de volumen. Entonces, la intención va a ser la siguiente. Entonces, podríamos tener el caso en el que tengamos la integral f de x, y, z, y hagamos nuestra primera integral respecto a z. Entonces, la idea es que para definir el espacio D, ¿sí? Se pueda definir desde un Z1 que sea igual a G1 que depende de XY hasta ir a un Z2 que sea un G2 de XY, ¿sí? Y entonces al momento de lograr esa primera integral, ¿sí? O sea, de resolver esto, nosotros pasaríamos de tener X, Y y Z a solo tener X y Y, porque se hace la integración respecto a z y se reemplaza z en función de x y y. Después haríamos la integral de todo eso, que ahora depende de dos variables, respecto a y, ¿sí? Para valores de y que vayan desde un y1, que sea igual a h1 de x, ¿sí? Hasta un y2, que sea un h2 de x. Entonces al resolver esa parte, ¿sí? Lo que estaríamos teniendo es
una expresión que ya no depende de x y y, sino que solo depende de x. Y finalmente, hacer una integral, ¿sí?, respecto a x, ¿sí?, desde un valor x igual a a hasta un valor x igual a b. Y nos daría como resultado pues una constante o la respuesta del problema, ya sea que estemos buscando un volumen, una masa, el dato que estemos buscando, ¿sí? Entonces vamos a reescribirla ya sin tanto detalle. Entonces se podría entonces integral sobre la región D de f de x, y, z, diferencial de volumen. Entonces el acomodo sería, entonces, integral desde a hasta b, desde h1 de x hasta h2 de x, desde g1 de xy hasta g2 de xy, de f de xyz, donde se hizo el de z, de y, de x, ¿sí? Eso sería para un tipo de región, ¿sí? Entonces, en los otros tipos de región, pues, podría haber un ejemplo en el que se vaya desde a hasta b, de un h1 de y hasta un h2 de y, desde un g1 que depende de x y y hasta un g2 que depende de x y y, de f de x, y, z. Entonces, primero respecto a z, luego respecto a x y finalmente respecto a y, ¿sí? En este caso cambiamos el orden de integración de x y y. Y así se podría seguir rotando para completar las 6 posibilidades. Entonces, dentro de las aplicaciones a esta integral triple tenemos las siguientes. Entonces, aplicaciones. Entonces, la primera es la más sencilla, que es la aplicación de volumen. Entonces, tendríamos un volumen. Entonces, si asumimos que f de x, y, z, si realmente es un 1, ¿sí?, entonces en la integral triple solo se estarían sumando diferenciales de volumen. O sea, sería una integral triple donde se suman todos los diferenciales de volumen para obtener el volumen total sobre la región D. Entonces, eso sería el volumen del sólido D. Volumen del sólido D, o sea, el que conforma la región. La segunda aplicación sería masa, en la que al momento de hacer la suma es al diferencial de volumen lo multiplico por la densidad para convertirlo en un diferencial de masa. Entonces, masa. Entonces, si ρ, que depende de x, y, z, es la densidad, entonces la masa del sólido D está por. Y lo que se haría sería decir que la masa es una integral triple en la que se suman los diferenciales de masa a lo largo de todo el volumen. Es una integral triple donde a lo largo de todo el volumen, a lo largo de toda la región D, que tiene un volumen dado, y el diferencial de masa se construye como ρ, que depende de x, y, z, por el diferencial de volumen. Ahí se trabaja con densidad volumétrica. Entonces nos quedaría así. Esto sería la masa. ¿Sí? También se pueden calcular los momentos, los primeros momentos, momento de inercia.
Entonces sería momentos y centroides de un sólido. Entonces hablaríamos del momento XY, que es cuando se mide con el apalancamiento en Z. Entonces sería la integral triple en la región D de Z, que multiplica el diferencial de masa. Pero entonces el diferencial de masa es ρ de XYZ por el diferencial de volumen, ¿sí? Y recordemos que el Z barra sería ese momento sobre la masa, o sea, sobre la integral que ya habíamos hecho. El momento XZ sería la integral triple, multiplicamos por Y, que es la palanca, X, Y, Z, ρ, diferencial de volumen, y entonces el Y barra sería el momento XZ sobre la masa. Momento YZ sería integral triple de X, ρ de XYZ por el diferencial de volumen, y entonces con ese calcularíamos el X barra, que sería el momento YZ sobre la masa. ¿Sí? Para los momentos de inercia, pues se utilizan las distancias al cuadrado respecto a cada uno de los ejes. Entonces tendríamos momentos de inercia entonces el I de X sería el triple sobre la región, entonces la distancia al cuadrado sería al eje X sería Y cuadrado más Z cuadrado por el diferencial de masa. Entonces el diferencial de masa es ρ XY Z por el diferencial de volumen. El I de Y entonces sería integral triple de X cuadrado más Z cuadrado ρ de XYZ por el diferencial de volumen, y el momento en Z sería X cuadrado más Y cuadrado ρ de X YZ diferencial de volumen. ¿Sí? Para finalizar, pues vamos a hacer un ejemplo de integral triple. Entonces evalúe la integral iterada que se indica entonces dice que es de 0 a 1, de 0 a X, de 0 a XY, de X, de Z, de Y, de X. Entonces iniciamos integrando respecto a Z, sería de 0 a 1, de 0 a X, y respecto a Z la X se comporta como una constante, entonces nos quedaría XZ evaluado de 0 a XY por DY por DX, o sea que nos quedaría igual a de 0 a 1, de 0 a X, y la expresión diría, entonces, X por XY sería X cuadrado Y menos X por 0, 0, de Y de X. Fíjense que con la primera integral nos queda una integral doble ya que solo depende de X y Y. Y ahora seguiríamos, sería de 0 a 1, y la integral respecto a Y sería X cuadrado Y cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a X. Al reemplazar me quedaría que es la integral de 0 a 1, ¿sí? Evaluando el Y cuadrado en X sería X a la 4 sobre 2
¿sí? Menos el 0 respecto a x. Y ahora integrando sería x a la 5 sobre 10 de 0 a 1. Y nos daría un décimo menos 0, que es un décimo. ¿Sí? Ese sería el ejemplo de integrales triples. Entonces, les queda como ejercicio hacer la siguiente. Entonces, integral de de 2x más y hasta 5 más y cuadrado. ¿Sí? La expresión dice x y z cuadrado respecto a z la primera. Después van a integrar respecto a x desde y más 1, ¿sí?, hasta 20. Y después van a integrar respecto a y desde y igual a 1 hasta 2. Eso sería todo.